E iniciamos formalmente indicando que, siendo las 7:09 de la noche del 2 de septiembre del año 2025, iniciamos esta su primera clase de la materia Los recursos ante la jurisdicción inmobiliaria, dentro de su maestría de Derecho Inmobiliario en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Eh, Mi nombre es Luis Adriano Taveras Marte, ya ustedes me conocen. En este primer módulo vamos a tratar de trabajar los recursos como medio de impugnación de las decisiones judiciales. Pero antes de iniciar, normalmente uno da un programa de la materia para indicar más o menos cuál es la mecánica, la modalidad de trabajo. Ya ustedes conocen la mecánica de trabajo con la que yo trabajo. Lo único que quisiera decir como punto a priori para esta materia es lo siguiente. Una de las materias más amplias, no solamente del derecho inmobiliario, sino del derecho procesal civil, que es de donde se nutre el derecho inmobiliario, pero también del derecho procesal penal, del derecho administrativo, del derecho procesal en sentido general, son las vías de los recursos. ¿Por qué, señores? Porque yo quiero que ustedes anoten esto como punto de partida para esta materia, como para todas las que tengan que ver con vía de los recursos. Todo es recurrible. ¿Por qué es importante tomar esto en consideración? Porque incluso muchas de las bases con las que nosotros trabajamos el derecho de los recursos en las universidades, la gran parte de los recursos que se encontraban cerrados en algunas jurisdicciones, la jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia constitucional, terminó habilitándolos por un tema de que detrás de las vías de los recursos hay un derecho fundamental, que es el derecho a recurrir. Bien, entonces, básicamente es con eso que estamos trabajando aquí el día de hoy. Jóvenes, también quería aprovechar, porque esto es importante decirlo. Cuando se les asigna estos trabajos, yo sé que quizás fue una pequeña camisa de fuerza asignarle trabajo desde antes de que inicie la asignatura, pero como le explico, una asignatura amplia, pero también quisiera que, por ejemplo, para esta materia, como para todo lo que ustedes hagan en esta maestría, implementen una mecánica de trabajo donde las materias sean un fiel reflejo de la experiencia en tribunal. ¿Por qué yo les digo esto? Porque así mismo como si se vence un plazo para entregar una tarea o para entregar un trabajo, pueden haber múltiples razones válidas por las cuales a última hora no se pudo entregar, pero las consecuencias de derecho se aplican no obstante esas situaciones. Se le pasa el plazo para demandar, prescripción. Se le pasa el plazo para ir a audiencia, se le coge un defecto. Se le pasa el plazo para depositar escrito justificativo de conclusiones, no se toma en cuenta. Pasa el plazo para depositar pruebas, se cierra la etapa de prueba se cierra la etapa de prueba sin sus pruebas. Es decir, en los tribunales, en la práctica de los tribunales, hay consecuencias en función de atrasarse con el trabajo que usted tiene que hacer. Y esa experiencia yo quiero que ustedes la tengan desde ya con esta asignatura. Que no solamente sea lo que yo explique a nivel de los recursos, sino lo que ustedes hagan. Y que los trabajos que hagan sean con calidad. Porque al final del día, dar esta materia de forma abierta, sin ningún tipo de interacción con ustedes, sin ningún tipo de exigencia, a mí me resulta más fácil que a ustedes, porque yo sencillamente tendría que pararme a leer una diapositiva 3 horas durante 4 encuentros y estoy pago y le pongo aleatoriamente sus notas. Pero esa no es la idea. La idea es que esta experiencia constituya para ustedes una curva de aprendizaje, donde no necesariamente todo lo que yo diga les convenza, pero vengan diferente a cómo entraron a esta clase. Sobre todo, esta es una materia eminentemente práctica. Ustedes tienen que tener la capacidad de leer una decisión judicial y decir, yo puedo atacar esta decisión. Pero la gran pregunta es, ¿cómo la ataco y bajo qué fundamento y ante qué órgano? ¿Me siguen? Entonces, habiendo dicho eso,
quiero ver sus impresiones con la primera asignación que se le asignó en esta clase. La primera asignación que se le puso en esta clase fue una tareita en donde tratamos de explorar primero fundamentos de los recursos y lo que tiene que ver con los recursos administrativos. Que debo decirle, hablar de recursos administrativos en el derecho privado es un tema de reciente data relativamente. Si ustedes se buscan los libros de Altañán Preméndez y los libros de Froilán Tavares, rara vez esos doctrinarios refieren a los recursos administrativos. Incluso eso tiene una razón de ser que la vamos a explicar en esta clase. Pero me estoy adelantando. Quisiera saber más o menos cómo ha sido su experiencia con cuáles fueron sus impresiones de esta tarea. No levanten todos la mano al mismo tiempo. Tómense su tiempo. Díganme, ¿qué les pareció? Dígame, Ronnie. Pues nada, viendo en las tareas que ya conocemos muchas vías de los recursos. No nos sorprendió, pero esa parte de los recursos administrativos, ciertamente como usted lo expresa, es algo relativamente nuevo y hay que leer esa parte porque me sorprendió mucho en lo que vi, los tipos, la forma de cómo se interpone, cómo se someten los recursos administrativos. Cómo se lleva una actuación administrativa en base a los asuntos administrativos? Que yo pensé que en la jurisdicción inmobiliaria ese era el nombre correcto en sí, que de lo que es una, ¿cómo se llama? Usted lo mencionó, creo que fue en la otra materia, que a una corrección de error material se le llama, es una actuación administrativa, asunto administrativo, según Correcto. los sistemas. Pero creo que no es Tú denominarías, Ronnie, la corrección de error material como un recurso. como un recurso. No, ¿Por qué no lo denominarías recurso? porque tú no estás atacando un, una decisión de un juez por un aspecto de que se podría denominar recurso. O sea, no le Es estás decir, cuestionando ni la razón ni el contenido, sino sencillamente estás cuestionando o específicamente identificando un error puramente material, mecánico, mecanográfico en la decisión. exacto, que Muy bien, no le tendría que atacar como un recurso. No sería muy en bien. la nominación. Ok, bien, excelente participación. Luis Roberto, adelante. Sí, buenas noches, profe, y los demás compañeros. Ciertamente es amplio, ¿eh? Es bastante amplio para hacer la primera asignación, la encontré bastante robusta, pero interesante, sí, muy interesante, porque, bueno, aunque son cosas que habitualmente hacemos y trabajamos, hay ciertos detalles que a veces lo damos por sentado, lo pasamos por alto o no le ponemos quizás la importancia que realmente tiene. Yo en la investigación que hice me basé mucho en el fundamento legal, ¿no? Eh, para anteponer los recursos y la acción como tal, ¿no? No me centré únicamente al sentido de la definición, ¿no? Sino que traté de buscar diferencias, semejanzas, eh, puntos que yo entendía neurálgicos, ¿verdad? Importantes para, para comprender mejor, ¿no? Algunas cosas que realmente vi con mucha importancia, muy interesantes. Sí. Una pregunta, Luis Roberto. Para ti, por ejemplo, el amparo es un recurso, El amparo como tal, no, es una acción. pero muchísimos ordenamientos jurídicos le denominan recurso de amparo.
Sí, pero bueno, habría que ver si es en base a una decisión. Porque, por ejemplo, cuando en un sindicato sometió un recurso de amparo, por ejemplo, porque una empresa no quería igualar o equiparar el salario entre hombres y mujeres que hacían la misma labor, el mismo trabajo. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia ahí? O sea, no había una decisión de un juez, por ejemplo, para denominarlo tal como recurso. Sin embargo, una acción sí, porque una acción es lo que nos abre la puerta en la justicia, ¿verdad? Para reclamar un derecho que entendemos legítimo. En cambio, un recurso tal cual es un camino que usamos para impugnar una decisión emitida, ya emitida, ¿no? Y que se considera injusta o ilegal porque menoscaba el derecho de una o varias personas, o en este caso de un colectivo. ¿Es así? Pero ¿Tiene lógica? desde ese punto de vista, sí. Muy bien. Ana María tiene la mano levantada, adelante. Buenas noches, profe. Bueno, yo como Buenas noches, Ana agrimensora, María. ¿me escuchan ya? Sí, le escucho. Ah. Bueno, yo como agrimensora he aprendido muchos términos que no tenía conocimiento, pero sí había oído del recurso, de los recursos, y cuando uno iba a audiencia y le preguntaba a la abogada, y ya voy entendiendo un poco más ya de los términos que se utilizan en las diferentes audiencias, y es interesante aprender cosas nuevas, ¿verdad? Para cuando uno se le enfrente esa oportunidad, saber ya de lo que me están hablando y qué tipo de recursos administrativos y judiciales, cuáles son, cómo se definen, qué características tienen, todo eso, profe. Muy bien. La- Rudy, tiene la mano levantada, dígame. Buenas noches, maestro. Buenas noches a los demás compañeros. De mi parte, veo muy importante el asunto de la asignación, más en la parte eh, práctica o en la casuística que en la parte teórica, porque lo teórico está en los libros. Pero en la parte práctica nos motiva a inferir cómo aplicar esa teoría en un hecho, incluso a través de la tarea se fomentó lo que fue el debate dentro del grupo. Nosotros tuvimos varios encuentros debatiendo, el grupo que formó parte, sobre ideas encontradas. Y de ahí sale que el derecho, 2 más 2, es cualquier resultado menos 4. Al final tomamos decisión y todo, que al final la vamos a valorar aquí. Pero realmente llevarnos a un plano práctico, la parte teórica a un plano práctico, es de suma importancia en la aplicación del derecho y más en el asunto de los recursos, porque en esta comisión hay que manejar plazos, hay que manejar procesos, procedimientos, por dónde llevar, cuándo llevarlo, y un conjunto de aspectos que lamentablemente en un mes o en 4 prácticas no vamos a poder verla todas, pero debemos sacar mayor provecho. Ten fe, ustedes van a trabajar todo eso y más. Eh, Esa es la parte para la que estamos aquí, pero para poder iniciar, tenemos que tratar de ver qué es un recurso. Y no hay forma de hablar de los recursos sin hablar primero de los tipos de errores que suceden en las decisiones judiciales. La doctrina procesalista civil distingue esencialmente tres tipos de vicios: vicio de incompetencia, error improcedendo y error injudicando. ¿Quién se imagina cuál sería el vicio de incompetencia en una decisión judicial? ¿Quién se anima para establecerlo?
Dígame, Julio Esteban. Sí, buenas noches, profesor. Yo diría que un vicio de incompetencia sería que un tribunal esté conociendo o haya conocido a un caso que no sea de su especie o que no le correspondía a él, no tenía la competencia para conocerlo. Excelente, exactamente eso. Cuando hablamos de un vicio de incompetencia, estamos diciendo que el tribunal al momento de decidir o no contaba con la facultad legal para conocer y decidir del caso, o traspasó los límites de su competencia al momento de decidir. Un buen ejemplo de esto sería si a mí me llevan directamente una demanda en daños y perjuicios. Yo, como juez del Tribunal de Tierras, no soy competente para esa acción personal. Y por vía de consecuencia, en el caso de que yo ordene el pago de una indemnización de $500,000, estaría cometiendo un vicio de incompetencia. Pero además de los vicios de incompetencia, hay otro tipo de error que le llaman error improcedendo. Alguien distinto a Julio Esteban, ¿se animaría a decirme más o menos qué para ustedes sería un error improcedendo y si pueden ofertar un ejemplo muchísimo mejor? ¿Qué sería un error improcedente? Me imaginaría, maestro. Buenas noches, Joseuri González. Un error de improcedendo es cuando el tribunal acoge una demanda que no procede y falla al fondo sobre la misma. ¿Estás seguro que es por ahí que va lo del error improcedente? Me imagino que por ahí iría. Vamos a ver qué nos dice Luis Roberto Molina. Dígame usted, Luis Roberto. Bueno, profe, yo difiero de compañero. Yo entiendo que más bien podría decirse que es un vicio procesal, ¿verdad? Que se puede producir cuando un juez o, bueno, el tribunal aplica incorrectamente la norma de procedimiento. Deme un ejemplo de ese vicio procesal, Luis Roberto, a ver si nos ayuda a Bueno, iluminar. bueno, puede ser cuando un juez decide un caso sin haber notificado debidamente las partes, el tribunal en este O caso, o dictar una sentencia sin motivación suficiente o sin cumplir con los requisitos legales de forma. hay una frase romana, creo que dice que quien falla sin haber escuchado a la contraparte, aunque haya fallado justamente, injustamente es la sentencia. O sea, Exacto. reconociendo incluso que en el fondo pueda tener la razón, si tomó la decisión sin garantizar que la contraparte fue debidamente citado, entonces se está violando una regla del debido proceso. Correctamente. O sea, cumplir con las formalidades procesales sustanciales es algo que debe hacer todo tribunal. Y miren qué es lo más grave del caso, señores. Muchas veces se da que se verificó o se cumplió con el debido proceso en el desarrollo del proceso. Pero ¿qué sucede? Que al momento de redactar la decisión, no se hace el trabajo de referir, por ejemplo, que si le cogimos un defecto a Mariolin Encarnación, que leímos el acto en cual a ella la notificaron para audiencia, estaba debidamente regularmente citada y aún así no compareció ni presentó excusa. Muchas veces le volamos esa parte por encima de la decisión. ¿Y qué debe hacer un tribunal de alzada si tiene el recurso en sus manos? No es adivino, no estaba ahí cuando se dio el proceso. Si el juez no lo verificó o si el juez, aunque lo verificó, no lo hace constatar en la decisión, ¿se puede sostener esa decisión en apelación? No, porque ahí estamos frente a una decisión en donde se cometió un error improcedente. Y finalmente, señores, dentro de los tipos de errores en las decisiones judiciales, tenemos una tercera categoría que es el error injudicando. ¿Qué sería eso, el error injudicando? Santolín, dígame usted. Sí, profe, este error se basa fundamentalmente ya en el fondo, en la decisión del fondo,
ya cuando los jueces posiblemente hayan malinterpretado una norma y no hayan aplicado un buen derecho. Y se entiende que hayan violado alguna norma, pero ya en la decisión de fondo. Eso sería atacado por un tribunal ya de alzada más elevado que el tribunal que emanó esa decisión. ¿Tú me puedes Ya dar eso, un ejemplo de ese tipo de error, de ese error adjudicando? bueno, vamos a suponer que en un tribunal de primer grado hayan sometido, vamos a llamarle el proceso, ¿verdad? Se conoció todo el proceso. Haya una contradicción entre las pruebas que se han depositado y ellos hayan acogido como buena y válida es esa prueba cuando hay una contradicción en ella y hayan acogido y hayan fallado dándole aquiescencia a esa prueba. Muy bien. Yulisa, muy buen ejemplo da usted. Vamos a escucharla a usted, Yulisa. Dígame más o menos qué para usted sería un error adjudicando y si me puede ilustrar con un ejemplo, mejor todavía. Adelante, Yulisa. ¿Me escucha? Le escuchamos. Ok, le decía, como dijo el compañero, agregando el ejemplo, sería incluyendo la aplicación incorrecta de una propiedad, por ejemplo, en un caso de una disputa, de un lindero, o cuando se hacen una incorrecta determinaciones de los valores comerciales a una propiedad o un proceso, una ejecución, algo así. Interesante. Lesbia, tiene la mano levantada, dígame usted. Sí, maestro, es un error de fondo de derecho cometido por un juez al interpretar o aplicar incorrectamente una norma legal sustantiva. Un ejemplo sería, un juez podría aplicar erróneamente un artículo de la ley o interpretar de forma indebida una norma para tomar una decisión. Bueno, y con los hechos no puede cometerse un error adjudicando. Disculpe, maestro, repítame. Con los hechos no se puede cometer un error adjudicando. Sí, también. ¿Cómo? Deme un ejemplo. Podría ser en ese caso vía una decisión de una sentencia. ¿Alguien más pudiera darme un ejemplo de cómo se pudiera cometer un error adjudicando en el plano fáctico, en los hechos? Maestros, Le Ronnie, escucho. Adelante, vamos, Ronnie. vamos a ver si voy por ahí. En los hechos, se dice. Es decir, que en una audiencia, un juez le puede plantear ese incidente y él interpretarlo de una forma y puede ser un error inducando, Adjudicando. Imagínate con una J. indicando. Ok, Sí. indicando. Mire, lo que queremos decirle, señores, es que no hay sentencias perfectas. Correcto. Cuando viene a ver si le hacen un examen microscópico a cada una de las decisiones que emitimos allá en el Tribunal de Tierra María Trinidad Sánchez, están plagadas de errores materiales, error improcedendo quizá por la forma como se llevó el proceso, o incluso que aunque se haya llevado bien, muchas veces no se copia lo que se hizo. Otras veces puede ser un tema hasta de valoración probatoria.
Establecer, por ejemplo, una relación contractual entre Lesbia y Luis Roberto sin que hayan aportado un contrato, o el contrato que hayan aportado establece una relación distinta a la verificada por el tribunal, o establecer, por ejemplo, que Rudy no tiene derecho de propiedad porque no tiene un certificado de título, pero se verificó que Rudy depositó un contrato de venta. Sí lo depositó en fotocopia, pero la contraparte no cuestionó ese contrato que Rudy depositó. En otras palabras, los jueces cometen errores. No crean ustedes que cuando ustedes vayan a un tribunal, ustedes van a ver esa sola instancia y ya. Fácilmente le fallen en contra, pero fácilmente la razón por la que le fallen en contra sea por un déficit en la premisa fáctica, o sea, en los hechos, o un déficit en la premisa normativa, o sea, el derecho. En esencia, cuando cometemos un error injudicando es cuando en el fondo, como aquí se dijo, se da una decisión errónea en cuanto a su contenido. No en cuanto al proceso, no en cuanto a la incompetencia, sino en cuanto al contenido. Por ello incluso, que Froilán Tavares establece que sea cual sea la naturaleza del vicio que la afecte, es de principio que la sentencia no puede ser impugnada por un medio de acción principal que tienda a anularla o a revocarla. Es decir, tenemos una sentencia en las manos. Si no estamos conformes con la decisión, evidentemente que demandar en anular la decisión no es una opción. Porque ¿cuál es uno de los principales efectos de la decisión? Que adquiere cosa juzgada, de conformidad con el artículo 1351 del Código Civil. Y si adquiere cosa juzgada, el tribunal no puede repetir sobre la misma cuestión porque ahí se viola el principio del non bis in idem. No se puede ver dos veces la misma cosa. Y es por ello que se habilita y la instancia se amplía hacia una segunda posibilidad. Y es por la vía de los recursos. En esta sentencia se distingue de los actos de administración judicial, dice Froilán, los que, aunque revisten en forma de sentencia, no son verdaderamente actos jurisdiccionales. Estos pueden ser impugnados por medio de una acción principal. Repito, para que vean lo que él dice. La distinción con la que Froilán separa la sentencia de los actos administrativos es que él dice que las sentencias se recurren mientras que los actos administrativos se impugnan por acción principal. Hace un buen tiempo esta distinción era correcta. Pero como ustedes han venido estudiando los recursos administrativos, pueden decir con toda propiedad que hoy en el derecho dominicano actual esta no es una realidad. ¿Por qué? Les pregunto a ustedes. Eso que está ahí que dice Froilán ya no aplica al 100% en el estado actual del ordenamiento jurídico dominicano vigente. ¿Por qué no aplica? Joandy, ¿por qué no aplica? ¿Está con nosotros, Joandy? Dígame la pregunta, profe, por favor. Léame esa parte después del punto donde dice en esto. Léamelo usted ahora. Lo que está en la diapositiva. En esto, la sentencia se distingue de los actos de administración judicial, de los que, aunque revisten forma de sentencias, no son verdaderamente actos jurisdiccionales. En ellos pueden ser impugnados por medio de una acción principal. ¿Cuál sería el error? No el error, sino cuál sería el cambio de paradigma frente a eso que Froilán plantea ahí, si me lo puede destacar. Que fue la base de la tarea que hicimos. Se lo resumo, Joandy. Froilán dice, las sentencias se atacan por recursos. Los actos administrativos se atacan por acciones principales. ¿Cuál sería el error
en Froilán en esa distinción que él hace. Espero por usted, Joandy. Mariolyn, ¿me está escuchando? Estamos por aquí, maestro. La misma pregunta para usted, Mariolyn. La participación vale puntos, señores. Indique, por favor, maestro. Mariolyn Encarnación. Sí, ya nosotros leímos el párrafo, Mariolyn, y le hicimos la pregunta. No me digan que ustedes nada más se conectan y dejan el teléfono inerte así haciendo otra cosa. No me rompan el corazón de esa manera. Santiago Romero, dígame. Para mí, donde dice que no son verdaderos los actos jurisdiccionales. ¿Y cuál sería ahí el déficit? Porque los actos administrativos no son actos jurisdiccionales. Sí, entonces, ellos no pueden ser impugnados por medio de una acción principal. ¿Y cuál sería el error entonces, Santiago? El error es improcedente. Brillante. Rudy, dígame que tiene la mano levantada. Gracias, maestro. Primero usted menciona un error, que dice un error de Froilán, pero cuando él escribe el libro, sabe que la legislación no estaba tan Exacto. como estaba. Por eso no es técnicamente un error, sino un cambio de paradigma. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Los actos administrativos ya pueden ser atacados por la vía de recursos, ya llámese los recursos administrativos. Entonces, la parte infine o la última parte que él establece que solo pueden ser impugnados por medio de una acción principal, ya queda en desuso. Porque Exactamente, exactamente. tenemos incluso a partir de la 107-13 las vías por las cuales nosotros podemos atacar administrativamente y en caso de, porque también tenemos la opción, atacarlo por una vía jurisdiccional. Exacto. Y eso es quizá una de las partes más interesantes de cómo el impacto que hace el derecho administrativo en todo el derecho, por así decirlo, viene incluso a reconfigurar la definición de recursos. Porque evidentemente que cuando hablamos de la palabra recurso, ¿con qué lo asociamos? Lo asociamos con una decisión judicial, lo asociamos con una sentencia. Pero hoy por hoy, recurso no solamente pesa, jóvenes, para una sentencia, sino también para actuaciones administrativas, abogados. ¿Saben lo que eso significa en términos prácticos? Que si una junta de vecinos, que si un consorcio de condómines, que si Edenorte, que si Indotel, cualquier institución pública que dicte actos administrativos, esos actos pueden ser objeto de recursos. Pueden apoderar a la jurisdicción administrativa con mucha facilidad, porque eso se lo vino a facilitar tanto la ley 41-08 de ley de función pública como la ley 107-13 sobre personas de la administración. Les pregunto, abogados, ¿ustedes sabían eso? No, maestro. Realmente No, maestro. no tenía conocimiento, maestro, de eso.
Pues miren, para eso fue que le pusimos la tarea, para que aterrizaran en esa situación, en esta materia y sobre todo, ¿por qué? Porque la materia inmobiliaria se ve permeada del derecho administrativo. Entonces, no hemos llegado todavía a lo que es el recurso. La definición clásica de recurso entonces sería vía de impugnación que el legislador ha puesto a cargo de una persona perjudicada por sentencia / acto administrativo. Mira que el magistrado Monción en su libro fue puntual para definir puntualmente esto, para que un tribunal de alzada reforme o que ese mismo tribunal se retracte de ella. Yo diría ese mismo tribunal u órgano administrativo. O sea, recurrir implica, en palabras de Couture, regreso a un punto de partida, porque cuando recurrimos hacemos un recorrer, no recorrer así, sino re-correr. ¿Qué estamos haciendo? Retomamos el camino ya hecho. Perfecto. Entonces, jurídicamente, la palabra denota tanto el recorrido que se hace mediante otra instancia, como sería, por ejemplo, la apelación, como también el medio de impugnación en virtud del cual se recorre el proceso. Eso lo dice Eduardo Couture en su obra. Bien, entonces, yo quiero hacerle una pregunta para ver qué opinan ustedes. ¿Ese derecho a recurrir es un derecho fundamental? Sí, usted Sí, lo maestro. mencionó ahorita. Sí, profe. ¿Por qué consideran ustedes que ese derecho a recurrir es un derecho fundamental? Dígame usted, Luis Roberto. Camil, dígamelo usted. Sí, maestro. Mayreli, Ajá, sí me escucho. le escucha. Ah, perfecto. Sí, yo entiendo que sí, que es un derecho fundamental porque el derecho a recurrir eh, va ligado al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de lo que usted le está solicitando a un tribunal. Una pregunta, Mayreli. Muy Ujú, interesante tu participación. sí. ¿Para ti el recurso de apelación es un recurso constitucional? Me explico. El derecho a recurrir es constitucional, pero apelar es acudir a un recurso en específico. ¿Me estás Ujú, siguiendo, Mayreli? sí. Supón tú que la legislación cierre el recurso de apelación para instancia, es lo que le llaman en derecho procesal única instancia, pero está abierto el recurso de casación como recurso extraordinario. En términos del derecho a recurrir, se cubre con la existencia de un recurso, que sería el de la casación. ¿O tú argumentarías que la apelación siempre debe estar abierta porque ese es un recurso constitucionalmente protegido? Yo entiendo que la apelación es en sí mismo un recurso constitucional, pero la existencia de o el ejercicio están protegidos por principio y derecho de rango constitucional. ¿Por qué la apelación está protegido por principio y derecho de rango constitucional? Porque se debe llevar el debido proceso, el artículo 69 de la Constitución. Sí, el Eh, artículo 69, Mayreli, en ninguna parte menciona apelación. pero sí debido proceso. Claro, el debido proceso no se agotaría en casación. Bueno, tiene lógica. No se rinda tan rápido. Cuando viene usted tiene la Pero, o sea, razón. pero es que la posibilidad o sea, en ese recurso existe la posibilidad de impugnar decisiones judiciales mediante apelación. O sea, a través del mismo debido proceso, porque asegura un derecho de defensa, evita decisiones arbitrarias y garantiza el acceso a una revisión judicial. Lo cual te garantiza la casación, ¿o no? Bueno, Vamos a ver. No te rinda todavía. Vamos a escuchar a Rudy. Dígame usted, Rudy, ¿para usted la apelación es un recurso constitucional?
Sí, para mí es un recurso constitucional. Todos los recursos tienen carácter constitucional. Todos. O sea, la apelación. Ah, ok, perfecto. ¿Por qué la apelación es un recurso constitucional? Si no lo menciona expresamente la Constitución, solo habla de derecho a recurrir, no necesariamente del derecho a apelar. Exacto. No lo define directamente, pero ahí podríamos partir de la clasificación de los recursos en ordinario y extraordinario y el principio del doble grado ah, para De doble grado de jurisdicción. de doble grado de jurisdicción, que es algo de un carácter constitucional. Y la característica de la apelación, de ser un recurso ordinario, incluso se puede ver en todas las materias, hace que caiga dentro de la categoría de un recurso constitucional. Oye, Rudy, el hecho de que yo salga en todas las fotos familiares de Leonel Fernández no necesariamente significa que yo sea familiar de Leonel. O sea, Pero es bien allegado. si yo salgo en la foto, puede ser que sea el mejor de los lambones, pero no necesariamente sea un familiar. La apelación, el hecho de que esté presente como recurso ordinario en toda la materia, no necesariamente implica que sea un recurso constitucionalmente protegido, porque si mal no recuerdas, la apelación no es el único recurso ordinario. También hay otro recurso ordinario dentro del derecho procesal civil, que es el recurso de oposición. Y no hay recurso más cerrado en República Dominicana que el recurso de oposición. Está incluso más cerrado que el recurso de revisión civil, considerando las reglas que hay que seguir para que opere una oposición. Pero eso lo vamos a ver otro día. Yo lo que quiero que nosotros podamos abrir la mente con algo muy importante, porque tú has dado muy buenos razonamientos, pero hay algo muy importante. La Constitución no habla específicamente de la apelación. La Constitución habla específicamente del derecho a recurrir. Y derecho a recurrir es un género donde la apelación sería la especie. Si el derecho a recurrir sería República Dominicana, la apelación sería el Distrito Nacional. Quizás su provincia más importante, pero no la única. Por lo que si se dice, tenemos que traer un dominicano, no necesariamente va a ser de la capital. Bien. Ronnie, dígame usted, que tiene la mano levantada, ¿para usted el recurso de apelación es o no es de índole constitucional? En mi punto de vista, no específicamente es de índole constitucional. ¿Por qué no, Ronnie? En vista de que se deben de manejar el debido proceso y el derecho a recurrir está establecido en la Constitución, no menos cierto es que si tú tienes esa posibilidad para llevar un debido proceso y la garantía que te prevé y que te establece la Constitución, no está establecido exactamente como un derecho constitucional. En ningún aspecto yo lo he visto, ni en sentencia ni en jurisprudencia. Aún así, no se le quita que, como está establecido en la misma Constitución, en su artículo 69, el debido proceso, si tú no conlleva o no lleva ese debido proceso como lo establece la ley 108 y como lo establece también la ley de casación, como lo establece también la misma Constitución, que para tú poder recurrir en casación una sentencia, debe de existir un recurso ante un tribunal. Ese es el derecho y lo que te establece la Constitución y la misma ley 108 y la misma ley de casación, la 2-23. Entiendo yo que no encaja en que es un recurso constitucional. Bien, yo quiero escuchar a Yocasta, que tenía la mano levantada. Yocasta, ¿está por ahí? Buenas noches, profe. Para usted, ¿es constitucional o no es constitucional el recurso? Claro que es constitucional. Así lo estipula el artículo 149, párrafo 3 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 149, párrafo 3 de la Constitución? Dice
dice que todas las decisiones emanadas de un tribunal podrán ser recurridas ante un tribunal superior, sujeto de condiciones y excepciones que establezcan la ley. Excelente, muy buena participación. Miren qué sucede, excelente participación de Yocasta, porque ahora la diana en lo siguiente. El derecho a recurrir está planteado como un derecho constitucional en el artículo 69, párrafo 9, numeral 9 de la Constitución. Anterior a esto, podíamos buscar el artículo 14.2.h de la Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque la Constitución antes del 2010 no refería expresamente al derecho a recurrir como un derecho constitucional. Sin embargo, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Americano de los Derechos Humanos han definido ese derecho a recurrir de que para que sea debidamente tutelado, atención señores, primero tenía que ser una instancia diferente. O sea, todos los recursos que son para que lo conozca el mismo tribunal, como es la oposición, como es la reconsideración, como es la tercería, como es la revisión civil, no cumplen ahí con ese primer estándar del derecho a recurrir. ¿Por qué? Porque la verdadera garantía de recurrir es que si Rudy me falló en contra y yo quiero atacar la sentencia de Rudy, no tenga que volver a verle la cara a Rudy. Porque cuando viene a ver Rudy, va con más gusto a darme un tallazo. Ustedes, por ejemplo, no le han dicho lo que le pasa cuando van a de norte y se quejan porque la luz le llega a cara. ¿Qué es lo que normalmente dicen que pasa cuando ustedes van a hacer una reclamación al mismo de norte? Que al mes siguiente llega más cara. Entonces, cuando viene a ver, Rudy está en planes de que la luz me llegue más cara. No estoy diciendo que Rudy no tenga la inteligencia emocional de conocer un recurso de retractación. Solo estoy diciendo que para mí la inteligencia emocional de Rudy no es garantía suficiente dentro de un Estado. Eso tiene que ver la posibilidad de que Julio Lesbia y Luis Roberto me lo conozcan en un grado superior. Y eso es lo que el párrafo 3 del artículo 149 dice. Y también otra garantía tiene que ser para lo que digan, magistrado, pero la casación me cubre ese derecho a recurrir. ¿Por qué? Porque ¿qué tribunal más superior que la Suprema Corte de Justicia? Sí, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no está llamada a examinar hechos y derechos, como lo veremos más adelante. La Suprema Corte de Justicia está llamada a examinar derecho, salvo desnaturalización de los hechos. Lo que significa que evidentemente el recurso que más cumple esos estándares del derecho a recurrir por default es el derecho, el recurso de apelación. ¿Entendieron? En otras palabras, y miren, que yo tuve que cambiar la posición que tenía en un ensayo académico que anda por ahí, por si ven mi nombre diciendo que el recurso de apelación no es constitucional, yo era joven e inocente en ese momento. Ok, te estoy diciendo, el recurso de apelación es constitucional porque, aunque no lo mencione expresamente la legislación constitucional, la norma constitucional y que legislación constitucional, implícitamente sus requisitos solamente lo cubre el recurso de apelación, a excepción de uno que veremos aquí más adelante. ¿Me está siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Sí. Muy bien. Entonces, ahí vemos también que el derecho al recurso va atado también al acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque para cumplir con lo dispuesto por el artículo 25 de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dijo esa misma Corte que no basta con una existencia formal de los recursos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida. La casación no es el adecuado para eso, porque la casación tiene una utilidad más objetiva que subjetiva. ¿Quién de ustedes me puede decir en su propio término cuál es la utilidad objetiva del recurso de casación? ¿Para qué es que normalmente tenemos una corte de casación? Maestro, Dígame. para verificar si fue o no aplicado el derecho. Esa es una, esa es correcta, pero desde la perspectiva subjetiva. Ronnie, ¿cuál sería la perspectiva objetiva?
Bueno, vea, como dice el compañero, si fue bien aplicada o no la ley, si se cumplió con cada una de las normas, los procedimientos. Muy bien. Yulisa, que levantó la mano y luego la bajó. Oh, maestro, en el recurso de casación de la garantía, en la correcta aplicaciones de las interpretaciones de los derechos de los tribunales. ¿Para lograr qué? ¿Para lograr qué exactamente, Yulisa? Oh, maestro, el tribunal, Yulisa, ¿usted es cristiana? maestro, creo en Dios, no sé cristiano. Perfecto. Pero se sabe la historia de la Torre de Babel, me imagino. La historia, la he escuchado. La Torre de Babel, en donde la gente empezó a hablar lengua. Entonces, el Tribunal Constitucional, el Tribunal, por vía de la casación, se quiere lograr lo inverso a lo que pasó en la Torre de Babel. Roberto, tiene la mano levantada, dígame a ver. Roberto Almonte. Sí, profe, solo examina la correcta aplicación de la ley y no revisa los hechos del caso. Correcto, pero ¿cuál sería la utilidad objetiva? La aplicación de la ley. Ok, me está faltando alguito. Yo sé que Profesor. todos lo tienen, pero le está faltando alguito. Dígame, Luis Roberto, que tiene la mano levantada. Sí, profe. Cabe destacar que el recurso de casación es un recurso extraordinario, ¿verdad? Y entendemos que su utilidad es garantizar la correcta aplicación del derecho, ¿verdad? Estamos repitiendo, Y señores. Deme algo uniformidad. nuevo. Sí, voy a eso, profe. Estoy contextualizando mi argumento. Y bueno, garantizar la uniformidad de la jurisprudencia. Ya, eso mismo es. Ya, no hay que irse más lejos. Garantizar la unidad de la jurisprudencia nacional. Que cada juez por su lado no ande hablando en lengua distinta, sino que todos, como tienen que aplicar la ley, unifiquen criterios. ¿Entienden? Pero entonces, esa utilidad objetiva que tiene el recurso de casación le da más importancia que al caso por caso. ¿Por qué? Porque son los tribunales inferiores, tanto los tribunales de primera instancia como las cortes, que están llamadas a resolver el caso por caso. La casación está llamada a intervenir de manera extraordinaria cuando la ley ha sido mal aplicada. No así cuando hay un tema de valoración de los hechos. Por eso es que no se puede optar por decir que porque exista casación se respalda el derecho a recurrir si se cierra la apelación. ¿Me están siguiendo todos? O sea, el doble grado se garantiza a través de la apelación. Pero ¿qué pasa? Que estamos hablando de recursos administrativos y con los recursos administrativos hay todo un tema. ¿Correcto? Entonces, la clasificación de los recursos, señores, este es uno de los temas con los que ustedes van a pasar mucho trabajo. ¿Y saben por qué? Porque la clasificación de los recursos fue una casa que se inventaron sobre un terreno que está en constante movimiento. Sobre todo lo que tiene que ver con los recursos ordinarios y extraordinarios. ¿Cuál es, jóvenes, el criterio con el cual se distinguen los recursos ordinarios de los recursos extraordinarios? Si me lo pueden decir. Profesor. Dígame a ver, Jerry. Los recursos ordinarios siempre están abiertos, siempre y cuando la ley establezca lo contrario. No se está entendiendo bien, repítame de nuevo. Que los recursos ordinarios siempre están abiertos a cualquier decisión, siempre y cuando la ley establezca lo contrario. Y los extraordinarios, viceversa. Ok, entonces usted dice que los recursos ordinarios tienen una habilitación tácita, es decir, están abiertos salvo disposición expresa en lo contrario, mientras que los extraordinarios están cerrados, salvo que la ley expresamente lo señale. Eso es lo que dice Joe. Correcto, maestro. Muy bien. Lesbia tiene la mano levantada. Dígame a ver. Sí, maestro, el recurso ordinario puede ser intentado en pleno derecho si no hay un texto de ley que lo prohíba. Sin embargo, los recursos extraordinarios no pueden ser ejercidos más que en los casos
en que la ley manda expresamente. Por ejemplo, los recursos extraordinarios en principio no son suspensivos de la ejecución de la sentencia impugnada. Y una pregunta, Leslia, ¿cuáles son los recursos ordinarios? El recurso ordinario, el recurso de apelación, maestro. El único. Y el de oposición. Muy bien, vamos a ver con el de oposición, que es un recurso ordinario. En materia inmobiliaria, la oposición ¿está habilitada o no está habilitada? No está habilitada como tal, maestro. Pero no entiendo ahí porque se supone que si la oposición es un recurso ordinario, tendría que haber una disposición expresa en contrario, cerrándolo. En materia inmobiliaria hay una excepción a la regla. ¿Consagrada dónde? Bueno, lo que pasa es que en materia inmobiliaria, yo diría, como una vez en la primera clase que usted dio, que hubo un debate sobre el defecto. Correcto. Aquí está pasando lo mismo. Aquí en materia inmobiliaria existe el recurso de, de, de retractación, que viene siendo el mismo recurso de oposición, por aquí le cambiaron el apellido. Pero una pregunta, la oposición normalmente opera cuando a la parte demandada le han producido un defecto. Y la retractación es una vía que existe en foro administrativo, no en foro litigioso. Es decir, si es una litis, no pueden someter un recurso de retractación. Bueno, en esa parte, por eso le digo que le cambian el apellido y varía un poco en ese punto, pero al final la retractación viene siendo la misma posición. Lo que pasa es que aquí solo lo hacen en la decisión administrativa. Quiero que aterricemos en algo importante. Una litis sobre derecho registrado puede ser objeto de un recurso de retractación. No, ahí no procede. Entonces, si no procede la retractación, procede la oposición. No. Pero si la oposición no procede, ¿cuál es el fundamento? Si decimos que el recurso de oposición es un recurso ordinario, tiene una habilitación tácita, salvo que la cierre expresamente la legislación, y no hay una norma que expresamente diga que en materia inmobiliaria está cerrado el recurso de oposición. Ahí es un buen punto, maestro. Ahí, esa parte. Leslia, dígame que tiene la mano levantada. Ayúdeme a desenredar ese enredo. Maestro, se me quedó levantada en la pregunta anterior, disculpe. Ok, no hay problema, no hay problema. Señores, miren, la distinción entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios que nos brinda la doctrina ordinaria sucumbe no solamente en materia inmobiliaria, sino que también sucumbe en materia civil ordinaria. Esa distinción, y se lo puedo decir responsablemente, pueden citarme, es y siempre ha sido un supremo disparate, para que lo sepan. Miren, uno de los criterios implementados para referir que los recursos ordinarios se encuentran habilitados es el primero que ustedes dijeron. Los ordinarios se encuentran habilitados salvo restricción expresa en contrario, mientras que los extraordinarios solo están habilitados por disposición expresa del legislador. Bajo esta óptica, parecería ser que los recursos ordinarios son más frecuentes que los extraordinarios. Y sin embargo, esta no parece ser la realidad. Si confrontamos la frecuencia en la que se recurre la decisión en oposición, que es un recurso ordinario, frente a la cantidad de recursos de casación que recibe la Suprema Corte de Justicia, parecería ser que más ordinario que la oposición sería la casación, porque la casación en todas las instancias está abierta, en todas. Otro parámetro con el que se distinguía era precisamente el carácter suspensivo que tenían los recursos ordinarios y que no tienen los recursos extraordinarios. Cabe destacar que, primero, la ley 834 permite la posibilidad de que una decisión sea ejecutoria, no obstante recurso,
de conformidad con los artículos 103 y siguientes de la ley 834, y también cuando se implementó momentáneamente la ley 491-08, se modificó la antigua ley de casación 3726 para que la casación fuese suspensiva, lo que significa que ustedes tenían en manos un recurso extraordinario en la casación que era suspensivo de pleno derecho hasta la implementación de la ley 223, claro está. Mientras que la apelación, tú podías perfectamente volverla un recurso que aunque tú tenías que ir a apoderar al presidente de la Corte para suspender el efecto de una sentencia dictada en primer grado que se beneficia de la ejecución. O sea, esa distinción no es tan exacta. El otro recurso, la otra dinámica es cuando dicen que los recursos ordinarios hacen un examen parcial del proceso, mientras que el recurso ordinario hace un examen completo del proceso. Esta distinción resulta igualmente inexacta, porque, por ejemplo, nosotros en nuestra doctrina referimos a la tercería como un recurso extraordinario, pero quien demanda en tercería puede hacer una revisión completa a la decisión. En otro caso puede hacerlo parcial. Entonces, para mí, la distinción de recursos ordinarios y recursos extraordinarios resulta inexacta. Y a esto cabe agregar algo más. Nuestra jurisdicción, la jurisdicción inmobiliaria, ¿es una jurisdicción de derecho común o una jurisdicción especializada? Le pregunto. Bueno, discutimos que era común, entiendo yo, y es Muy bien. Sin embargo, en términos de la competencia específica para acciones, solamente puede tener la competencia de lo que expresamente la ley le fije. Entonces, por ahí puede haber un argumento para decir que como es una jurisdicción especializada, solamente están habilitados los recursos que expresamente están habilitados para la jurisdicción inmobiliaria, que es el argumento que utiliza mucho doctrinario para decir que la oposición no procede en materia inmobiliaria. No es un argumento sólido, se los advierto. No es un argumento sólido, pero es un argumento que se utiliza. Ronnie, tiene una levantada, dígame. viendo esa parte que usted acaba de mencionar sobre la jurisdicción inmobiliaria y especializada. Hay criterios que he escuchado de diferentes tribunales sobre la tercería en la jurisdicción inmobiliaria. ¿Qué usted, ok. eso, Perfecto. qué usted entendería que sí existe la tercería en la jurisdicción inmobiliaria o no? Porque a mí la cabeza se me ha llenado de muchas cosas viendo a excelentes magistrados, es decir, por ejemplo, podemos poder decir al magistrado Segundo Monción, que dice que sí. Entonces, en todos esos criterios, hay otros jueces que no. Por ejemplo, los jueces de aquí de San Francisco no contemplan ese criterio. Mire, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente, y ahí nos estamos adelantando un poco para cuando tengamos que ver la tercería, pero es útil para los fines de la presente clase. La legislación, hasta la legislación procesal civil, cuando refiere a la tercería, no la refiere propiamente como un recurso, habla de algo que se deduce, porque así mismo lo refiere el Código de Procedimiento Civil, podrá deducir tercería. La tercería, en esencia, para la parte recurrente, no es una acción principal. Digo, no es un recurso, es una acción principal. ¿Por qué? Porque por el principio de efecto relativo de la cosa juzgada, a esa parte que le están afectando su derecho, no tuvo ni la oportunidad de ser parte en el proceso, por lo que le toca su proceso. Por lo que evidentemente considero yo que la tercería no solamente está habilitada en la jurisdicción inmobiliaria, sino que la implementan constantemente, Ronnie. ¿Me está escuchando? O sea, Sí, la litis sobre derechos registrados, ¿qué es exactamente?
una tercería. Por lo general, alguien demanda en litis porque hicieron algo ajeno en donde no le hicieron partícipe, pero le afecta su derecho. Eso es una tercería. Lo que pasa es que a la hora none, el problema es ponerle tercería. Si en vez de ponerle tercería le ponen nulidad de ejecución de contrato, tú perfectamente lo puedes conocer como litis. Lo único que no le está poniendo el nombre de tercería. Ahí ya lo que queda por verificar es si eso invalida una decisión judicial, pero recordemos, por efecto relativo de la cosa juzgada, una decisión en donde yo no fui parte no debería afectar mis intereses. Y en materia inmobiliaria, como las decisiones tienen un efecto in rem sobre la cosa, existe tanta posibilidad de hacer tanto daño por vía de una decisión judicial. ¿Qué es la inclusión de herederos sin una tercería? Por ejemplo, para dar un ejemplo, o sea, el problema a veces no es con que el recurso exista, es que nos concentramos con el nombre y no con su significado real. Bien, pero entonces, señores, para fines también no solamente tenemos una distinción entre recursos ordinarios y extraordinarios, tenemos también una distinción de los recursos en función de la actuación impugnada. Si es un acto administrativo, decimos que es un recurso administrativo. Si es un acto jurisdiccional, decimos que es un recurso jurisdiccional. En función de su finalidad, establecemos que puede ser un recurso de retractación o un recurso de reformación. Si es retractación, son los recursos que van hacia el mismo tribunal. Si es de reformación, a una jurisdicción distinta. Por su propia naturaleza, esta es una distinción mía. Hay recursos que son recursos y hay recursos que no son recursos. La tercería, desde mi humilde óptica, no cabe referirla como recurso. ¿Por qué? Porque realmente lo que tú estás haciendo es una acción principal en donde se ve involucrada una sentencia. Pero no necesariamente es un recurso porque tú no has agotado ni siquiera la primera fase de una instancia cuando tú eres un tercero que está reclamando. Ronnie, dígame. En la parte anterior de la finalidad de los recursos, cuando estamos diciendo que es un recurso de retractación, estamos hablando del recurso, es decir, una corrección de error. Que Pudiese, todo lo que le llega al mismo tribunal se le considera como retractación. El de reconsideración es un recurso de retractación. El de oposición es un recurso de retractación. El de tercería es un recurso de retractación. El de revisión civil es un recurso de retractación. Y así sucesivamente. Ok. Pero cuando es una jurisdicción distinta, por lo general superior, entonces se le llaman de reformación. Que en ninguna instancia lo dicen, ¿eh? En la No, práctica. no, pero por ejemplo, al final del día, cuando el superior de tierra revoca una decisión mía y dicta su propia decisión, ¿qué está haciendo? El ejercicio de un recurso de reformación por vía Reformando. de la apelación. Porque la apelación es un recurso de reformación. La casación es un recurso de reformación. El recurso jerárquico es un recurso de reformación. El recurso jurisdiccional es un recurso de reformación. Y el recurso de revisión por causa de fraude es un recurso de reformación. Entonces, por su propia naturaleza, aquí es donde yo digo si algo es esencialmente o no es esencialmente recurso. Amparo no es un recurso. Apelación sí es un recurso. Tercería no es un recurso. Revisión civil sí es un recurso. Pero ojo, si estamos reconociendo que las actuaciones administrativas son susceptibles de recursos, no podemos descartar los recursos administrativos como recursos, aunque sean en contra de actuaciones administrativas. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo el concepto por vía del derecho administrativo. ¿Están cansados, jóvenes? No, no, no. No, no, no. Vamos bien. Vamos bien, maestro. De acuerdo. Vamos a tomar de todas formas un breve break de 10 minutos para que descansemos y así le marchemos bien a los recursos contra actuaciones administrativas. ¿Qué le parece?
Volvemos a las 8:30. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Juan Santiago. Maestro, no quise interrumpir porque estaba